Hola YouTubenautas. Bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar sobre la huelga de las cerilleras de 1888, la cual fue una acción sindical de las mujeres y las adolescentes que trabajaban en la fábrica de cerillas Bryant and Ma, en Bow, un distrito del extremo este de Londres, para protestar contra las malas condiciones laborales que se les imponían. En particular, denunciaron las jornadas laborales de 14 horas, los bajos salarios, las multas arbitrarias y las graves enfermedades provocadas por el uso del fósforo blanco, especialmente la osteonecrosis de los maxilares. Este movimiento marcó la historia social británica en la medida en que fue el primero liderado por trabajadoras no cualificadas. Pero no me extiendo más. Mi nombre es Alejandro Amaya. Y así, comenzamos. A finales del siglo XIX, las cerillas se hacían con palos de madera de álamo o pino canadiense, 2 veces más largos que el producto final terminado. Estos se aseguraron en marcos que contenían aproximadamente 4.000 unidades. Ambos extremos de los palos se sumergían en azufre y luego en una composición de fósforo blanco, también conocido como fósforo amarillo, clorato de potasio, sulfuro de antimonio, vidrio en polvo y colorante. El nivel de fósforo blanco en la cerilla variaba. En 1899, un informe del gobierno indicó que en el Reino Unido era entre el 6 y el 7%, mientras que un informe de la Real Sociedad Económica de 1902 situó la cifra en, generalmente alrededor del 5 a 10%. Los trabajadores experimentados podían terminar 1.400 marcos en un turno de 10 horas, lo que suponía 10 millones de cerillas. Una vez que los fósforos de 2 extremos se secaban en hornos, se colocaban en una máquina para dividirlos por la mitad en fósforos individuales. Se empaquetaban en cajas de 100 y luego en paquetes de 12 cajas. Las personas involucradas en sumergir los fósforos generalmente eran hombres, las trabajadoras se encargaban del resto del proceso de fabricación. La inclusión de azufre, apodado brimstone, fue una de las razones por las que los primeros fósforos se llamaban lucifers, aunque también fueron llamados cangrees. Los fósforos de Lucifer se pueden encender en cualquier superficie donde se pueda crear suficiente fricción con el golpe. En la década de 1840 se descubrió el fósforo rojo, que era más estable cuando se exponía al aire. Esto significaba que se podían hacer cerillas sin necesidad de utilizar fósforo, con una superficie llamativa en la caja que contenía fósforo rojo. En 1897 había 4.152 personas trabajando en 25 fábricas de cerillas en Gran Bretaña, 2.658 de los cuales eran adultos, 1.492 tenían entre 14 y 18 años, y 2 menores de 14 años. De las fábricas que producían cerillas, 23 de ellas usaban fósforo blanco. Empleaban a 3.134 personas, 245 hombres y 1.276 mujeres participaron en procesos que incluían fósforo, y el resto se empleaba en trabajos donde no manipulaban el fósforo. Una enfermedad ocupacional que afectaba a quienes trabajaban con fósforo blanco fue la fosforonecrosis de la mandíbula, también conocida como fosfonecrosis. La condición no está asociada con el fósforo rojo. La mandíbula de Posi se desarrolló por la inhalación de vapor de fósforo, particularmente cuando el ingrediente se calentaba, lo que causaba osteonecrosis del hueso de la mandíbula. Esto se manifestaba, inicialmente, en dolores de muelas y síntomas gripales, luego pérdida de dientes, abscesos, hinchazón de las encías, formación de fístulas y necrosis de la mandíbula. La mortalidad informada era de alrededor del 20% de los casos.
La compañía de fabricación de cerillas Bryant & May se constituyó en 1843 por dos cuáqueros, William Bryant y Francis May, para comerciar con mercancías en general. En 1850 la empresa entabló una relación con el fabricante de cerillas sueco Johan Edberg Lundström con el fin de captar parte del mercado de los 250 millones de cerillas que se utilizan en Gran Bretaña cada día. En 1850 la empresa vendió 231.000 cajas de fósforos. En 1855 había aumentado a 10.800 millones de cajas y a 27.900 millones de cajas en 1860. En 1880, la empresa comenzó a exportar sus productos. En 1884 se convirtieron en una empresa que cotizaba en bolsa. Se pagaron dividendos del 22,5% en 1885 y del 20% en 1886 y 1887. En 1861, Bryant trasladó el negocio a un sitio de 3 acres, en Fairfield Road en Bow, en el este de London. En la década de 1880, Bryant y May empleaba a casi 5.000 personas, la mayoría mujeres, muchas de ellas irlandesas o de ascendencia irlandesa, aunque las cifras variaban según las fluctuaciones estacionales del mercado. Para 1895 la cifra era de 2.000 personas, de las cuales entre 1.200 y 1.500 eran mujeres o niñas. Las cajas de fósforo se fabricaban mediante trabajo doméstico bajo un sistema de taller de explotación laboral, o sweatshop. Se prefería tal sistema porque los trabajadores no estaban cubiertos por el acta de fábricas. Dichos trabajadores recibían de 2 1/4 a 2,5 peniques por cada gruesa de cajas. Los trabajadores tenían que proporcionar pegamento y cuerdas de sus propios bolsillos. A los trabajadores se les pagaban diferentes tarifas por completar una jornada de 10 horas, según el tipo de trabajo realizado. A los que completaron el marco se les pagaba un chelín por cada 100 marcos completados. Los cortadores recibían 2 3/4 peniques por 3 gruesas de cajas, y los empacadores recibían un chelín y 9 peniques por cada 100 cajas envueltas. Los menores de 14 años recibían un salario semanal de unos 4 peniques. La mayoría de los trabajadores tenían suerte si se llevaban el monto total a casa, ya que los capataces imponían una serie de multas y el dinero se deducía directamente de los salarios. Las multas incluían 3 peniques por tener un banco de trabajo desordenado, hablar o tener los pies sucios. Muchos de los trabajadores iban descalzos porque los zapatos eran demasiado caros. Se descontaban 5 peniques por retraso y un chelín por tener una cerilla quemada en el banco de trabajo. Las mujeres y las niñas involucradas en el embalaje de los fósforos tenían que pagar a los niños que les traían los marcos de los hornos de secado y tenían que proporcionarles su propio pegamento y cepillos. Una niña que dejó caer una bandeja de fósforos fue multada con 6 peniques. La factoría Bryant y May estaban al tanto del problema relacionado con la fosfonecrosis. Si un trabajador se quejaba de tener dolor de muelas, se le decía que le quitaran los dientes inmediatamente o que lo despidieran. Las conocidas como The Matech Women, las cerilleras, habían estado involucradas en la acción política organizada en las décadas de 1870 y 1880. Estos se opusieron enérgicamente a un intento de introducir un impuesto sobre los fósforos en abril de 1871 y fue criticado en la prensa nacional. El día después de una reunión masiva en Victoria Park, Londres, hasta 10.000 trabajadores, en su mayoría niñas y mujeres entre las edades de 13 y 20 años, marcharon a las casas del Parlamento para presentar una petición. Fueron hostigados por la policía en el camino, quienes intentaron sin éxito bloquear su paso. The Manchester Guardian describió que los policías, fuertes en su sentido del oficialismo y acosadores en su fuerza, se acercaron al borde de la brutalidad. La reina Victoria escribió al primer ministro, William Gladstone,
para protestar por el impuesto y al día siguiente de la marcha, se retiró el impuesto propuesto. Las cerilleras se declararon en huelga en 1881, 1885 y 1886 por los bajos salarios y la estructura de multas punitivas. Las acciones fueron todas infructuosas. El historiador Lovell Satter considera que las cerilleras estaban más preocupadas por el salario y las multas que por la seguridad laboral. La huelga fue causada por las condiciones de trabajo en la fábrica de fósforos, incluyendo jornadas laborales de 14 horas, salarios deficientes, multas excesivas y las graves complicaciones de salud que implicaba trabajar con alótropos de fósforo blanco, lo que provocaba fosfonecrosis, también conocida como fosforimus crónico o mandíbula fosfórica. Aunque la razón inmediata de la huelga fue el despido de una de las trabajadoras alrededor del 2 de julio de 1888. La activista social, Annie Besant, se involucró en la situación con su amigo Herbert Burroughs y publicó un artículo en su periódico semanal de medio penique, The Link. El 23 de junio de 1888. Esto enfureció a la gerencia de Bryant y May, que intentó que su fuerza laboral firmara un documento que contradecía el artículo, cosa que se negaron a hacer. Esto llevó al despido de una trabajadora, con algún otro pretexto, lo que desencadenó la huelga, con aproximadamente 1.400 mujeres y niñas negándose a trabajar al final del primer día. La dirección se ofreció rápidamente a reintegrar a la empleada despedida, pero las mujeres exigieron otras concesiones, en particular en relación con las multas injustas que se deducían de sus, ya de por sí magros, salarios. Una delegación de mujeres acudió a la dirección, pero no quedó satisfecha con su respuesta. El 6 de julio, toda la fábrica había dejado de funcionar. Ese mismo día unas 100 mujeres fueron a ver a Besant y a pedir su ayuda. A menudo se ha dicho que ella inició o dirigió la huelga, pero no es realmente cierto. En realidad, ella no supo nada de la huelga hasta que la delegación, formada por Sarah Chapman, Mary Cummings y la señora Knowles, fue a verla, ya que al principio se sintieron bastante consternadas por la acción precipitada que habían tomado y por la cantidad de mujeres que ahora estaban sin trabajo y sin medios de apoyo. Las huelguistas celebraron reuniones y Besant habló en algunas de ellas. El parlamentario Charles Bradlaugh habló en el Parlamento y una delegación de cerilleras fue allí para reunirse con 3 parlamentarios el 11 de julio. Hubo mucha publicidad. El Consejo Comercial de Londres se involucró. Al principio, la dirección era firme, pero el dueño de la fábrica, Bryant, era un líder liberal y estaba nervioso por la mala publicidad. Besant ayudó en las reuniones con la dirección y se formularon los términos en una reunión el 16 de julio. Entre las condiciones expuestas para terminar la huelga, estaban que las multas, las deducciones por el costo de los materiales y otras deducciones injustas debían ser abolidas, y que en el futuro las quejas podrían ser trasladadas directamente a la gerencia sin tener que involucrar a los capataces, quienes habían impedido en repetidas ocasiones que la gerencia supiera de quejas anteriores. Además, muy importante, se debería habilitar una habitación separada para comer, donde la comida no estaría contaminada con fósforo. Estos términos fueron aceptados y la huelga terminó. En 1891, el Ejército de Salvación abrió su propia fábrica de fósforos en el distrito Bow de Londres, utilizando fósforo rojo menos tóxico y pagando mejores salarios. Parte de la razón detrás de esta fábrica de fósforos fue el deseo de mejorar las condiciones de los trabajadores domésticos, incluidos los niños, que trabajaban fabricando fósforos blancos en sus hogares. La fábrica de Bryant y May recibió muy mala publicidad por estos eventos y en 1901 anunciaron que ya no usarían fósforo blanco en la fabricación de las cerillas. Los propietarios, Francis May y William Bryant, habían comenzado a importar fósforos de seguridad a base de fósforo rojo de John Edvard Lundström, en Suecia,
en 1850. Sin embargo, las ventas de fósforos de seguridad de Bryant y May se habían multiplicado por 10 en 1855. Y Landström no pudo aumentar su producción aún más, por lo que compraron su patente británica y, con su ayuda, construyeron una fábrica modelo de fósforos de seguridad en Bow. Comenzaron a usar fósforo rojo en 1855, pero no podían competir en precio con las cerillas a base de fósforo blanco, mucho más baratas, de ahí el uso del trabajo infantil. El Ejército de Salvación tenía el mismo problema, sus propios fósforos costaban inicialmente 3 veces el precio de los fósforos blancos. Tuvieron cierto éxito porque muchos de sus partidarios se negaron a comprar cerillas a base de fósforo blanco, automatizaron gran parte de los procesos de emparejamiento, pero no el llenado de cajas, lo que redujo los costos, y se prohibió el uso de mano de obra infantil en oficios peligrosos. La fábrica todavía luchaba por competir en precios y, después de 1898, el periódico oficial del Ejército de Salvación, War Cry, dejó de anunciar sus cerillas. Su último anuncio decisivo se publicó el 24 de febrero de 1900. La fábrica de fósforos del Ejército de Salvación finalmente cerró y Bryant y May se hicieron cargo el 26 de noviembre de 1901. En 1908, la Cámara de los Comunes aprobó una ley que prohibía el uso de fósforo blanco en la fabricación de cerillas después del 31 de diciembre de 1910. Esta fue la implementación por parte del Reino Unido de la Convención de Berna de 1906 sobre la prohibición del fósforo blanco en las cerillas. En 1966, el actor británico Bill Owen colaboró con el compositor Tony Russell para crear un musical sobre la huelga, llamado Las Cerilleras. La huelga apareció a continuación en un episodio de la segunda temporada de Viper Street de la BBC, emitido originalmente el 11 de noviembre de 2013, con varias víctimas de las condiciones en las fábricas que buscan venganza contra las partes involucradas. En 2013 se llevó a cabo un evento para conmemorar el 125 aniversario en Bishopsgate, Londres. Las cerilleras aparecieron durante el video tributo Her Story a las mujeres notables en la gira de U2 en 2017 por el 30 aniversario de The Joshua Tree durante una presentación de Ultraviolet Elite, Light My Way, del álbum de 1991 de la banda, Achtung Baby. Sarah Chapman aparece como un personaje secundario en la película de Netflix de 2022 Enola Holmes 2, interpretada por la actriz Hannah Dodd. La película proporciona un relato ficticio de los orígenes de la huelga de las cerilleras, en las que tanto el personaje principal como su hermano Sherlock acaban involucrados. En 2022, el English Heritage anunció que la huelga de las cerilleras se conmemoraría con una placa azul en el sitio de la antigua fábrica de Bryant and May en Bow, Londres. La placa fue descubierta en Bow Quarter, Fairfield Road, Tower Hamlets el 5 de julio de 2022 por la actriz Anita Dobson, bisnieta de la líder del comité de huelga Sarah Chapman, y Sam Johnson, fideicomisario de la Asociación de Match Girls Memorial que dirigió la campaña por la placa. Y bueno, YouTubenautas, esta fue la historia de las cerilleras. Un grupo de mujeres aguerridas que lucharon por sus derechos en el Londres de 1870 al 1880. Una época difícil en cuanto a los derechos laborales femeninos, pero que con su coraje y fuerza lograron doblegar a toda una industria. Apreciados YouTubenautas, si les gustó este video, por favor recompénseme con un like. Y si les gusta el contenido del canal, les invito a suscribirse y activar la campana para que no se pierda ninguna de mis historias. Hasta la próxima.